H.P. Blavatsky, un esbozo de su vida. Elena Petrovna Blavatsky, una de las más notables figuras mundiales de fines del siglo XIX. Fue demasiado revolucionaria y desafiante ante las ortodoxias que imperaban, ya se tratase de religión, ciencia, filosofía o psicología, como para permanecer ignorada. Fue una iconoclasta que hizo añicos las envolturas que ocultaban lo real de lo ilusorio, pero la mayoría, aferrada a los convencionalismos e ignorante de la verdad, la atacó e injurió por su temeridad y coraje al rasgar el velo de aquello que parecía una blasfemia revelar. Lenta, pero seguramente los años la han vindicado. A pesar de ser ultrajada, ella se contentó con trabajar al servicio de la humanidad, y demostró su sabiduría al dejar que las futuras generaciones juzgaran su magnífica obra. 1. Elena Petrovna nació prematuramente en la medianoche entre el 30 y 31 de julio, según el calendario ruso, el 12 de agosto de 1831, en Ekaterinoslav, provincia de Ekaterinoslav, al sur de Rusia. Algunos raros incidentes que ocurrieron a la hora de su nacimiento, y en oportunidad de su bautismo, hicieron que la servidumbre le presagiara una existencia tormentosa. Elena fue una niña indócil, descendiente de una larga línea de hombres y mujeres poderosos y altivos. La historia de su linaje es la historia de Rusia. Siglos atrás los nómadas eslavos erraban por las regiones del centro y parte oriental de Europa, y si bien tenían sus formas propias de gobierno, cuando se establecieron en Novgorod, comenzaron a producirse entre ellos luchas internas a las cuales no lograban poner fin. Llamaron entonces en su ayuda a Rurik 862, jefe de una de las errantes tribus de Rus, hombres del norte o escandinavos, que buscaban extender su radio de influencia. Rurik estableció el primer gobierno civil en Novgorod, que se convirtió en un poderoso centro comercial para Oriente y Occidente. Él fue el primer soberano, y reinó por espacio de 15 años. Durante su vida, su hijo Igor y su sobrino Oleg consolidaron su poderío en el oeste y en el sur del país. Kiev se convirtió en un gran principado, y el que gobernaba allí era virtualmente el soberano de Rusia. Al correr de los siglos, los descendientes de Rurik se expandieron en son de conquista y dominio a través del país. Vladimiro I, muerto en el año 1015, escogió al cristianismo como religión de su pueblo y el denominado paganismo desapareció. Yaroslao, el sabio, muerto en el 1034, estructuró los códigos y derechos rusos. El sexto hijo de Vladimiro 2113-25 fue Yuri, el codicioso Dolgorovki, apelativo que se mantuvo como un título de familia. Yuri fundó Moscú, y su dinastía dio origen a los poderosos grandes duques que gobernaron, y, como siempre, lucharon entre sí fieramente. En 1224, las hordas mogólicas aprovecharon esta falta de unión, y dominaron a los grumos turbulentos, cada uno de los cuales envidiaba el poder y la posición del otro. Pero Iván III, un Dolgorovki, en el año 1480, rompió el yugo mogol, e Iván IV exigió ser coronado como zar, arrogándose la autoridad suprema. Con su hijo, terminó la larga y brillante dinastía Dolgorovki. No obstante, la familia todavía tuvo influencia en la época de los Romanov hasta la muerte de la abuela de la señora Blavatsky, la talentosa y erudita princesa Elena Dolgorovki, que contrajo matrimonio con Andrei Mikhailovich Fadeev, el mayor de la línea de los Dolgorovki, de la cual los zares Romanov eran considerados una de las ramas más jóvenes. Véase el prefacio a la edición de 1888. Como se ha visto, la familia de Elena era una de las de primer rango en Rusia, con tradición y dignidad a sostener, y conocida a través de toda Europa. Elena fue una rebelde, y desde su niñez se burló firmemente de los convencionalismos, aunque ella era lo suficientemente sensitiva como para comprender que sus acciones no debían afectar a su familia ni herir su honor. Su padre, el capitán Peterán, descendía de los viejos cruzados de Mecklemburg, los Rottensternans. Debido a que su madre, una ilustrada literata, murió cuando ella tenía 11 años, pasó Elena su niñez con sus abuelos, los Fadeev,
en una vieja e inmensa mansión en Saratov que cobijaba a muchos miembros de la familia, y a numerosos criados y asistentes por ser su abuelo Fadeev, gobernador de la provincia de Saratov. La naturaleza de Elena estaba fuertemente imbuida con una innata capacidad psíquica, tan poderosa que indudablemente constituía su más predominante característica. Ella sostenía y demostraba que tenía habilidad para comunicarse con los moradores de los mundos sutiles e invisibles, y con los seres que, para nosotros, están muertos. Esta capacidad natural fue posteriormente disciplinada y desarrollada a través de toda su vida. Su educación sufrió la influencia de la posición social de su familia y de los factores culturales imperantes. Así ella fue una hábil lingüista y una brillante música, adquirió sentido científico y experiencia a través de su erudita abuela, y heredó las facultades literarias que caracterizaban a la familia. En 1848, a la edad de 17 años, Elena contrajo matrimonio con el general Nicephore V. Blavatsky, gobernador de la provincia de Ereván, que era un hombre ya entrado en años. Existen diversas versiones referentes al porqué de este casamiento, pero lo que se hizo evidente desde un primer momento fue que esta unión no agradó a Elena, pues después de 3 meses ella abandonó a su marido y huyó a casa de sus familiares, quienes la enviaron a su padre. Mas, temerosa de que se la obligara a regresar con el general Blavatsky, volvió a escaparse, comenzando así sus años de vagabundeo y aventuras. A pesar de ello, su padre mantuvo contacto con ella, y la ayudó financieramente. Aparentemente ella se mantuvo alejada de Rusia el tiempo necesario como para hacer que la separación de su esposo fuera legal. En 1851 Elena, ahora Madame Blavatsky, o HPB, encontró por primera vez físicamente a su maestro, el hermano mayor o adepto, que había sido siempre su protector, y la había preservado de daños mayores en sus aventuras juveniles. A partir de ese momento ella se convirtió en su fiel discípula, totalmente obediente a sus indicaciones o directivas. Bajo su guía, aprendió a controlar y dirigir las fuerzas a las cuales se encontraba sometida, en razón de su excepcional naturaleza. Esta conducción la llevó a través de experiencias de extraordinaria variedad dentro de los dominios de la magia y del ocultismo. Ella aprendió a recibir mensajes de sus maestros, y a transmitirlos a sus destinatarios, eludiendo valientemente cada peligro y mala interpretación en su camino. Seguir el rastro de sus peregrinajes durante el periodo de su aprendizaje es verla a ella, trabajando a través de todo el mundo. Parte de este tiempo lo pasó HPB en las regiones del Himalaya, estudiando en monasterios en los cuales se han preservado las enseñanzas de algunos de los más eruditos y espirituales maestros de los tiempos pasados. Ella estudió la vida y las leyes de los mundos internos, y las reglas que deben cumplirse para ganar el acceso a los mismos. Como testimonio de esta etapa de su entrenamiento esotérico, nos ha dejado una exquisita versión de axiomas espirituales en su libro The Voice of the Silence, la voz del silencio. En 1873, H.P. Blavatsky fue a los Estados Unidos de América para realizar la obra que le había sido encomendada. Para cualquier espíritu menos valeroso, esto hubiera parecido irrealizable, pero ella, una desconocida mujer rusa, irrumpió en el movimiento espiritista que entonces conmovía tan profundamente a América, y en menor grado a otros países. Las mentes científicas estaban ansiosas de descubrir el significado de los extraños fenómenos, y les resultaba difícil encontrar el camino en el enorme conjunto de fraudes y engaños existentes. De 2 maneras, trató HPB de hallar una explicación a los mismos. O sea, uno por la demostración práctica de sus propios poderes, y 2 declarando que existía un antiquísimo conocimiento de las más profundas leyes de la vida, estudiado y preservado por aquellos que podían usarlo con seguridad, y para realizar el bien, seres que en sus más altos rangos recibían la denominación de maestros, aunque también otros títulos eran usados por ellos, como ser adeptos, chuans, hermanos mayores, la jerarquía oculta, etc. Para substanciar sus declaraciones, HPB escribió Isis Umbeledisis, Simbalo, en 1877,
y The Secret Doctrine, la doctrina secreta, en 1888, obras ambas transmitidas allá por los maestros. Enisi-Sunbeiled arrojó valerosamente el peso de la evidencia recogida por ella en las escrituras del mundo y otros registros, en los aspectos relativos a la ortodoxia religiosa, el materialismo científico, las creencias ciegas, el escepticismo y la ignorancia. Ella tropezó con la injuria, pero el pensamiento del mundo fue afectado e iluminado. Cuando HPP fue enviada a los Estados Unidos, una de sus tareas más importantes fue la de constituir una sociedad, la cual fue denominada durante su formación The Theosophical Society, Sociedad Teosófica, y tenía por objeto recoger y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. La sociedad invitaba a la fraternal cooperación de todos los que pudieran comprender la importancia de su campo de acción, y tuvieran simpatía por los objetivos para los cuales había sido organizada. 3. Esta cooperación fraternal llegó a convertirse en el primero de los 3 propósitos de la labor desarrollada por la sociedad, los que por muchos años han sido enunciados como sigue: primero, formar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. Segundo, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Tercero, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. 2. Originalmente, en el cap. 11 de los estatutos. 3. En el preámbulo original. Se le encomendó a Madame Blavatsky persuadiera al coronel Henry Steele Olcott para que cooperara con ella en lo concerniente a la formación de la sociedad. Él era un hombre altamente apreciado y muy conocido en la vida pública de América, y tanto él como HPB sacrificaron todo con el fin de desarrollar la tarea que los maestros les habían confiado. Ellos fueron a la India en 1879 y allí establecieron los primeros fundamentos firmes de su labor. La sociedad se expandió rápidamente de país en país, fuertemente apoyada por los hombres y mujeres para quienes habían resultado convincentes su afirmación de servicio a la humanidad, la amplitud de su plataforma, la claridad y lógica de su filosofía y la inspiración de su guía espiritual. HPB fue investida por los maestros con la responsabilidad de impartir la doctrina secreta o teosofía al mundo. Ella fue la suprema instructora, y al coronel Olcott le fue delegada la tarea de organizar la sociedad, lo que realizó con notable éxito. Por supuesto, estos pioneros hallaron oposición e incomprensión, especialmente HPB, pero ella estaba preparada para cualquier sacrificio. Así ella había escrito en el prefacio de la doctrina secreta: estoy acostumbrada a las injurias, me hallo en relación diaria con la calumnia, y ante la maledicencia, me sonrío con silencioso desdén. El período más efectivo y brillante de la vida de HPB fue posiblemente el que pasó en Inglaterra entre 1887 y 1891. Ya habían pasado en parte los efectos causados por el injusto informe de la Society for Psychical Research del año 1885, acerca de los fenómenos que ella producía, como asimismo los de los ataques de los misioneros cristianos de la India. A su incesante tarea de escribir, editar y atender la correspondencia, se agregaba la tarea de instruir a sus discípulos para capacitarlos en la prosecución de su obra. A este fin ella organizó, con la aprobación oficial del presidente el coronel Olcott, la sección esotérica de la Sociedad Teosófica. En el año 1890 más de 1 millar de miembros de muchos países se encontraban bajo su dirección. La doctrina secreta se define por sí misma a través de su título, y no expone la doctrina secreta en su totalidad, sino un número seleccionado de fragmentos de sus principios fundamentales. Una ella indica que puede lograrse una percepción de las verdades universales a través de la comparación de la cosmogénesis de los antiguos. 2. Proporciona una guía para revelar la verdadera historia racial de la humanidad. 3. Levanta el velo de la alegoría y del simbolismo para revelar la belleza de la verdad. 4. Presenta al intelecto anhelante, a la intuición y a la percepción espiritual, los secretos científicos del universo para su comprensión. Ellos siguen siendo secretos hasta tanto no sean comprobados. HPB
Falleció el 8 de mayo de 1891, y dejó a la posteridad el gran legado de algunos de los más elevados pensamientos jamás presentados al mundo. Ella abrió las por tanto tiempo cerradas puertas de los misterios. Reveló una vez más la verdad sobre el hombre y la naturaleza, y dio testimonio de la presencia sobre la tierra de la jerarquía oculta que guarda y guía al mundo. Ella es reverenciada por muchos millares, porque ella fue, y es un faro que ilumina la senda a las alturas a las cuales todos deben ascender. Josephine Ransom Adjar, 1938. Traducido por J. Discípulo. I. R. Discípulo.